Buenos días, mi nombre es Beatriz Mollón, número de lista 29. El teatro. El teatro es un arte escénico que tuvo origen en los antiguos rituales mágicos y que fue evolucionando hasta tomar forma y complejidad que tiene hoy. La palabra teatro encuentra su origen en la palabra griega teatrón, que significa espacio para la contemplación. Esto nos da una pauta de su naturaleza, pero no es la única aceptación. El teatro es considerado una forma de arte, incluso se lo ha categorizado como arte escénico. En este tipo de representaciones se relatan historias mediante la actuación, discursos, gestos y sonidos. Buenos días, hoy les voy a decir qué es el lenguaje teatral. El lenguaje del teatro, el texto teatral, se diferencia del narrativo en que los personajes con sus diálogos nos van contando la historia. No vemos un narrador que nos guíe, pero sin embargo, el narrador está en el texto teatral de la misma manera que está en el texto narrativo. Muchísimas gracias. Buenos días, profe. Mi nombre es Fela Ferrer, número de lista 6, y hoy mi punto a exponer es sobre qué son los parlamentos. Bueno, un parlamento teatral es la sección de un libreto que será interpretada por uno de los actores de la obra. Es decir, que los parlamentos no son más que las palabras que dicen los personajes. Y dichos parlamentos son los que nos permiten a nosotros, los que consumimos dicha presentación o dicha obra, saber lo que ocurre en ella y conocer cómo son los personajes. También me parece importante recalcar que el parlamento también se puede interpretar por un narrador que se encuentra en tercera persona. Gracias. Buenos días, profe. Yo le voy a hablar sobre la diferencia entre un monólogo y un diálogo. El monólogo es una especie de obra dramática en la que se habla de un solo personaje. El diálogo es una modalidad del discurso oral que consiste en presentar una conversación. Gracias. Elementos del teatro. Están los elementos impredecibles y elementos complementarios. Elementos impredecibles. Los actores. Los actores son los profesionales encargados de interpretar a los personajes, encarnando su personalidad, sus motivaciones y los conceptos que simbolizan. Audiencia. Se considera espectador a todo aquel que ve una obra de teatro o acude a un espectáculo. El guión. El guión es el texto en el que se describe todo lo importante que ocurre en la obra de teatro. Elementos complementarios. El vestuario. El vestuario es el atuendo que llevan puestos los actores. A través de ellos y sin necesidad de enunciar palabras, el público puede identificar el género, la edad, la ocupación, el estatus social y las características de los personajes, así como la época en la que se desarrolla la historia. El maquillaje. El maquillaje se utiliza para arreglar las distorsiones producidas por la iluminación, como la pérdida de color o exceso de brillo facial. Adicionalmente, la aplicación de productos cosméticos sirve para consolidar el personaje mediante su caracterización exterior, resaltando o disimulando facciones de los actores o agregando efectos a los personajes, rejuvenecer, envejecer, hacer lunares, cicatrices o simular heridas, entre otros. Escenografía. Corresponde al conjunto de decorados empleados para ambientar la representación dramática. La iluminación. La iluminación es el conjunto de luces empleadas durante la representación artística, así como la creación y ejecución de las mismas para ayudar a transmitir emociones, resaltar y esconder actores y darle más asertividad a la escenografía, el maquillaje y el vestuario. El sonido de una obra de teatro está compuesto por la música y los efectos de sonidos complementarios que ayudan a entender lo que pasa en la historia. Director. El director es el artista creativo encargado de la coordinación de todos los elementos que intervienen en la actuación, desde la escenografía hasta la interpretación. Es el responsable
de la organización, material del espectáculo. Buenos días, mi nombre es Beatriz Valera, número 16. Les voy a hablar de los elementos en la puesta de escena y de la tipología teatral. Los elementos de la puesta de escena sirven para la ambientación del escenario y para darle realismo al guión. Podemos realizar las siguientes clasificaciones. El decorado lo conforma todo el mobiliario que decora el escenario, además de las cortinas, los cuadros y las lámparas, etc. La iluminación. Es muy importante que podamos jugar con las diferentes tonalidades de la luz para crear dramatismo según lo requiera el guión y para crear diferentes sensaciones. Vestuario. Es fundamental para la ambientación de la apariencia física de los actores. La zapatería y las joyas también se incluyen en este concepto. Maquillaje y peluquería también son complementos importantes en la ambientación de la apariencia física de los actores. Se emplea como para mejorar su apariencia o para desmejorarla. Atrasos son todos los objetos que manejan los actores en los escenarios. Teatral. Existe una diversidad muy grande de teatros. Entre ellos tenemos la pantomima. Es el tipo de teatro físico que se representa sin utilizar palabra y se utilizan los gestos para sustituirlas. Teatro de títeres. Este tipo de teatro emplea muñecos en lugar de actores, los cuales crean situaciones humanas o animales al igual que lo harían los actores. Teatro de sombras. Consiste en la creación de efectos ópticos. Se necesita una lámpara o una fuente de iluminación y una superficie lisa y clara. En ella se pueden crear figuras animales, seres humanos, etc. Además de estos, también puede ser el teatro cómico, el teatro infantil, el teatro callejero, entre otros. Gracias. Bueno, profe, como segundo punto a exponer para hoy me tocó la estructura del texto dramático. La estructura del texto dramático puede dividirse en dos, la estructura externa y la interna. La primera se refiere a la manera en que se distribuyen las partes de la obra, que son en actos y escenas. Y la segunda, la estructura interna, tiene que ver con la historia y lo que estudiamos en el cuento como sus consecuencias básicas, que son el planteamiento, el nudo y el desenlace. La estructura externa. Así como las novelas se dividen en capítulos, los textos dramáticos se dividen en actos, los actos en escenas y estas a su vez pueden dividirse en cuadros. Dichas divisiones se establecen tomando en consideración tanto la acción dramática como los cambios de espacio y de tiempo. La estructura interna. La estructura interna presenta una estructura básica dividida en tres partes que son la prótesis, que es el planteamiento, la epístasis, que es el nudo, y la catástrofe, que es el desenlace. La prótesis o planteamiento es la que presenta a los enunciatarios los datos que le ayuden a entender la acción. La epístasis o nudo es la parte donde se rompe el equilibrio y se crea la tensión conflictiva. Y finalmente la catástrofe o desenlace es el momento en el que la acción llega a su fin. Por catástrofe, no debemos entender un acontecimiento desastroso, sino bien una conclusión lógica a partir de todos los eventos ocurridos en la historia. Gracias.